Mi nombre es Franklin Javier Íñiguez Cano. Bueno, en realidad esa es una pregunta, no es difícil. Desde que tengo uso de razón, en realidad, yo recuerdo tantas anécdotas desde el Santa Cecilia, en realidad, que desde muy niño iba al hipódromo los domingos y los sábados mi padre, o los domingos en la mañana, me llevaban al Clubhouse y a ver los caballos. Mientras yo podía verlos, estaba feliz. Las primeras experiencias que yo recuerdo, por ejemplo, fueron, tengo experiencias de niño, obviamente con varios chicos en esa época, que éramos unos cachorritos de 4, 5, 6, 12 años. Recuerdo muchos de ellos, varios de ellos, pero que no están hoy en día en el hipódromo, desconozco las razones, y otros se han mantenido en el tiempo porque somos contemporáneos. Caso de muchas veces de César Calderón, Darío Izquierdo, Alfonso Álava, que éramos personas, mis hermanos, todos mis hermanos, estábamos ahí en el hipódromo. Entonces corríamos, hacíamos competencias. Cuando era la primera, yo me acuerdo cuando íbamos al palco de socios, en teoría, que era una sola tribuna grande, que era muy pequeña, y corríamos alrededor de unos óvalos pequeños que había dentro de esa de. Luego se inauguró, que eso sí no recuerdo, pero no sé por qué pasamos a esa otra tribuna de socios. Y ahí corríamos como una especie de L, era un jardín grande, un jardín de césped, y hacíamos competencias inclusive con Fernando González, que estuvo hace poco, se celebró el clásico en honor a su padre, y él, cuando nos volvimos a ver a los años de años, me dijo Mayeri. Entonces yo me quedé sorprendido porque él, obviamente ese fue el primer caballo que yo tuve, que recuerdo de mi papá, y dije, Dios mío, ¿cómo se acuerdan por el nombre de un caballo? Entonces, y efectivamente, entonces él le pregunté, ¿cómo se te acuerdas? Hermano, me dice, porque Mayeri, éramos chiquitos cuando tenías tu caballo, y siempre para mí era tu Mayeri. Entonces, cosas por el estilo. Mira, toda mi vida, yo me acuerdo que a los 11 años, una anécdota, estábamos en el supermercado, mi mamá compró creo que medio kilo de jamón, y literal, me robé el medio kilo y me lo comí. Obviamente, amanecí mal en el estómago, no fui al hipódromo porque yo nunca había dejado de ir al hipódromo. Sin embargo, me escapé de la casa, me fui en bus hasta Los Ceibos para llegar ese día de carreras al hipódromo. Llegué, creo que a la penúltima carrera, pero llegué, que mis papás inclusive me arrestaron por ir. Luego obviamente viene la adolescencia, y en la adolescencia igual seguía yendo al hipódromo. Era una pasión conmigo, o sea, era todos los domingos ir al hipódromo, los sábados ir al hipódromo, ir a Costa Azul, ir al Río Verde, luego Buijo, tener los caballos, ver los caballos de mi papá. Entonces eso hizo que uno se involucre mucho en el tema del hipódromo. Entonces año a año seguí hasta el día de hoy. Y luego obviamente ya uno pasó a ser después un propietario. En mi vida hípica he tenido varias experiencias o varias felicidades. Las que puedo yo describir son varias, pues varias etapas. Una, por ejemplo, cuando compré mi primer caballo, que se llamaba Pavo Real. Ganar con Pavo Real varias carreras. Lo compré de potrillo. Ese fue un remate que se hizo, era el ARA en ese momento JRS. Comenzar a ganar, después unirnos en un grupo, formé mi stud, que es Ecuper, y en realidad Ecuper significa Ecuador-Perú, y Perú por la sencilla razón de haber estado allá haciendo especialización y los grandes amigos que hice en la hípica en su momento, que hasta el día de hoy tengo muy gratos recuerdos y mucha confraternidad con este grupo de personas.
De ahí, por ejemplo, he tenido, cuando ganó el clásico de mi papá, el clásico de velocidad, fue algo espectacular. Gané el último hace 2 años con Nino Mori, que fue elegido el mejor caballo, el mejor potrillo. Lastimosamente sufrió un problema en una rodilla y se tuvo que alejar de la pista prácticamente 1 año. Fue operado y toda la cuestión. Y de ahí muchas anécdotas con los caballos, sobre todo Mayeri cuando yo era pequeño. Era una emoción tener mi caballo, que cuando me dijeron que lo habían vendido, lloré, creo que no sé cuántos días, pero lloré por Mayeri. No volverlo a ver. O sea, eso era de ahí los Fabularios, Doctorcito, Anacaona, Colorina en su momento, esa yegua que compró mi papá en Chile, y muchas anécdotas más. Y sobre todo coraje que tuvimos, nosotros habíamos preparado y éramos fijos para ganar las pollas potrancas con la yegua Dana, y resulta que Dana en el momento de la partida se escapó, hizo un extraño, abrió la gatera y se fue. Y eso te desespera porque todo un momento de trabajo se fue en medio segundo, botó al jinete y éramos fijos, éramos realmente a ganar, porque era una yegua muy ligera, no tenía competidores en este caso el grupo de yeguas, pero bueno, así son las cosas. Y una felicidad muy grande haber comenzado a estar o experimentar en el tema de la crianza, que es algo muy costosa. Tengo pocas yeguas, tenía por debutar un potro, justamente Mayeri, pero esta semana que le tomé una radiografía salió que tiene una fisura, entonces no puedo debutar ahora con los 3 añeros que están toda su campaña, y me tocará debutar de aquí a enero. Entonces se va a alejar de las pistas, una esperanza que tenía muy grande en él. Así que, pero son cosas que pasan, a veces en grandes caballos pasa eso. ¿Por qué no a mí? El hípico es el amor al caballo, el amor a todo lo que representa un caballo. O sea, en el caso de la hípica en el hipódromo es, yo por ejemplo particularmente, yo no soy apostador, no apuesto. Muy pocas veces, bueno, apostaba en mi adolescencia o hasta los 22, 24 años, que sí jugaba todas las cosas, cuádruple, jugaba, me amargaba y todo. Pero hoy por hoy no apuesto $1, no por ser tacaño, no me gusta apostar, no, me gusta ver correr los caballos, me gusta ver la adrenalina del caballo. Yo creo que cada vez que el caballo respira o transpira, yo respiro y transpiro con él. Cuando corría, yo traje un caballo que compré en Perú. Y este caballo, Story, no conocía el agua y corrió una carrera especial, y el bravo era un caballo Chubby Checker, y resulta ser que Chubby Checker se acababa la partida. Ese día partió. Para mí era el rival. Lastimosamente mi caballo, al ser peruano, y como sabemos que no llueve en el Perú, había unos charcos de agua y el caballo se negaba a correr y pierde en la meta porque el caballo saltaba los charcos porque no podía pasar. O sea, eso fue indignación y coraje. Esa es una de las anécdotas. Una anécdota de tristeza, que mucha tristeza me dio, fue cuando estudiando veterinaria me tocó hacer una eutanasia a un caballo. Justamente llego al hipódromo a hacer unas prácticas con mi papá, y en el momento dado que yo estaba en un potro del JRS, sufrió, pisó mal y se fracturó la cañera. Y yo tuve que hacer la eutanasia. Entonces me dolió tanto hacer esa eutanasia, matar un caballo, sacrificar a ese animal, cuando me sentí impotente, porque dije, bueno, ¿por qué no se la amputamos? ¿Por qué no le ponemos un clavo? Definitivamente era imposible hacer eso en realidad en ese momento, y hubo que practicar de la eutanasia. Eso fue, marcó un dolor muy grande, porque uno se siente impotente cuando en realidad hay cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente en caballos no es como uno cree, no es muy fácil hacerlo. Entonces sí se tuvo que hacer la eutanasia. Momentos que yo nunca olvidaré, por ejemplo, en primer lugar, mi familia
hemos celebrado muchos triunfos, muchos éxitos. No hemos sido un estudio grande, una familia de numerosos caballos, pero hemos estado constantemente 40, 50 años teniendo caballos y padres. Pero, por ejemplo, parte de mis amigos puede ser mi familia también. Y hemos formado varios estudios y tenemos una confraternidad con Stud Tribuna Hípica, que lo conforma Jackson Bonilla, Nino Casanello, Fran Iñiguez, mi hermano, y yo. Entonces, y mi papá inclusive forma Tribuna Hípica. Entonces hemos tenido varios caballos dentro de ese estudio. Y hoy, por ejemplo, una felicidad absoluta es este caballo Sleipner, que tuvo su anécdota de haber sido comprado, pero asimismo está en un performance hoy en día que bien elegido en el momento que se lo compró, y nos han llenado de satisfacción a tal punto que, hablando de Sleipner, yo estaba en el clásico de fin de año presidente del hipódromo, yo estaba en Miami con mi familia y tuve que ver la carrera vía con YouTube, y la emoción de saltar en ese momento fue indescriptible. O sea, fue una emoción que hasta el día de hoy queda para la historia, quedó grabada y feliz. En primer lugar, primero tiene que tener un amor muy grande a los animales. Segundo, no verlo como negocio. En nuestro país actualmente, por la situación económica, no es negocio. En muchos países yo siempre discrepo que no es negocio. Tiene que gustarte mucho la hípica, porque tienes que saber que hay un gasto sustancial en la mantención de un caballo. No es un perrito, son varios perritos que tendrías en uno, pero implica el sacrificio de que es un atleta que tiene que entrenarse, tiene que hacer su ejercicio normal, la visita de periódica al veterinario, inclusive tiene que el preparador, el empleado de corral, darte informes de tu caballo, saber cómo está en óptimas condiciones, qué ha hecho, qué va a hacer el fin de semana, va a trabajar, no va a trabajar, va a galopar, va a ir solo a picadero. Entonces todo eso hace que sea un entorno, pero asimismo necesitamos que las personas nuevas se vayan involucrando, porque muchas veces no es decir, compré un caballo, pero ese caballo necesitas llevarle, los días sábados que estamos más libres, llevarle sus bolitas de azúcar, manzana, consentir a tu mascota. Bueno, mosquito está más grande, pero es muy inteligente. Es un caballo que tú hablas con él. Es un caballo con el que tú te vas a identificar. Yo cuando llevo amigos, yo tengo mi consentido que es Mayer, no es Mayer, es Nino Mori. Y Nino Mori lo abrazo, me besa, nos besamos, hablamos. Él se siente identificado conmigo. Y ojo, y él solamente me ve pocas veces. Pero cada vez que me ve, yo siento que él me respira y yo respiro para él. Mi papá trabaja hasta el día de hoy, ya va a tener 90 años y trabaja en el hipódromo constantemente, a más de los días él está yendo. Y una de las cosas, por ejemplo, ¿qué es la familia hípica? Este es un triunfo. Carlos Decker, Romeo Decker, primos y mamá, Mayer en su momento, yo un niño. Entonces, hacemos cosas que a veces, fotos que van, yo me acuerdo, un gran amigo, yo de niño, ahí está, con Darío Izquierdo. Y un día le dije a mi papá, ¿por qué yo no puedo tener un clásico? Hablaron con Antuco Aguirre y me hicieron un clásico a mi nombre a los 10, 12 años. En el hipódromo Costa Azul. Y se lo ganó mi buen amigo de la familia Izquierdo. Aquí está María Rosa, alias La Rabita, la hermana María Teresa, que ya está fallecida, Darío, hoy propietario y amigo desde la infancia. Entonces no podemos, Juan Dongo como jinete. Entonces, la familia Iñiguez ha estado durante 60 años metida en el hipódromo, en las carreras de caballotoques, todo lo que es un hipódromo, y hoy por hoy el Miguel Salendín. A veces vives más la emoción ganando, porque come lo mismo, gasta lo mismo un caballo de abajo que uno de arriba. Entonces, a veces los de la general o de tribuna me preguntan, no, ¿cuándo corre Sleipner? O sea, ya me preguntan por eso. Quieren verlo correr ese fondista.
En cambio yo sufro cuando lo veo tan alejado y digo, Dios, no va a llegar, ya no llegó. Y esa es la emoción, esa adrenalina en los últimos metros en que te pone el caballo. Y peor ganar, y termina ganando con toda la vida y dices, wow, qué pulmones, qué corazón tiene ese caballo para prender motores en los 800 metros y vienes botado y comenzó a bajar como un rayo. Yo hoy por hoy quisiera apuntar como creador, quisiera apuntar a ganar en algún momento un derby o un Caribe. Me apunto a eso, un Caribe.